tarde con los poderosos. Ramón Colombo, la poderosa Mujer Maravilla, Diulca Pérez, el poderoso vestido de azul, aunque es escogidista, y no soy liceísta. Rudy González y Georgie Rodríguez. Aquí estamos. Mira, hasta las 7. Hoy la Dirección Nacional de Control de Drogas informa esta tarde el decomiso de 510 paquetes de una sustancia blanca, presumiblemente cocaína. Dicen eso, en el puerto multinodal de Punta Caucedo. Esa droga fue sacada de un buque que llegó de Perú y fue introducida en un cabezote, en un contenedor, en un camión. Dice que los agentes vieron, se percataron de un movimiento raro alrededor del contenedor, unos hombres, una cosa rara. Cuando fueron a interceptarlo, a preguntar, salieron huyendo, dispararon contra los agentes, rompieron la verja perimetral, se escaparon, le cayeron atrás, incautaron la droga, los tipos se tiraron del vehículo y se fueron, se metieron por los montes y huyeron. Eran varios, hicieron varios disparos, no han arrestado, esta tarde no habían arrestado a ninguno todavía, pero fue esa droga, diferente a muchas de las drogas que vienen por el puerto multinodal, que viene en tránsito y lo que hace es que cambian de un contenedor, de un barco a otro, normalmente, porque lo que más se hace en el puerto multinodal es eso, hace el transbordo de barcos gigantes a barcos más pequeños para la distribución y de barcos más pequeños a barcos gigantes para más distribución. Esa es la principal actividad. También entra carga por ahí, pero en este caso esa carga venía para República Dominicana y sacaron el contenedor. 510 paquetes, cada paquete normalmente tiene 1 kilo de droga, esa es más o menos la referencia que hay. O sea, podemos estar hablando de 500 y tantos kilos de cocaína incautado esta tarde en el puerto multinodal. Miren, el gobierno del presidente Luis Abinader depositó ante el Senado de la República, tal como se había comprometido y que ratificó ese compromiso en el discurso de rendición de cuentas, 3 anteproyectos de ley. El de la Ley General de Contrataciones Públicas, el de Fideicomiso Público y también el proyecto de ley de los hidrocarburos. Son 3 proyectos de suma importancia para el país. Hay mucha esperanza de la gente de que en el caso de la ley de hidrocarburos se pueda experimentar una rebaja sustancial en el costo de los combustibles. Ojalá, en la República Dominicana. Porque hoy el petróleo ha subido, el petróleo de Texas, a $106. Sí. Pero principalmente yo estuve ojeando así rápidamente algunos pormenores del proyecto. Dice, perdóname Rudy, que en lugar de, entre los puntos, ¿no?, de la ley, que en lugar de ajustarse los precios semanalmente sería cada 15 días. Pero lo que más yo encuentro interesante para mí, las pocas cosas que vi del proyecto, no es una ley todavía, es un proyecto, es el hecho de que va a establecer una organización real del proceso de compra y distribución de los mecanismos de distribución a su vez de los combustibles en la República Dominicana, porque ahora ocurre que lo que hay son muchas resoluciones de industria y comercio a lo largo de mucho tiempo, estableciendo tarifas, estableciendo normativas, pero no hay una ley real que diga, este es el marco de esta ley y se puede llegar hasta aquí o hasta aquí. Ha habido muchas resoluciones, vuelvo y digo, que son coyunturales, de tiempos, de una situación, de necesidades, de negociaciones con el tema de ¿cómo se llaman? En los intermediarios, de cómo son las escalas de beneficio de los intermediarios, que hay varias escalas, con el tema, recuerdo, el tema al interior sobre la evaporación de los tanqueros, la evaporación de la cantidad de evaporación que se producía en los tanqueros cuando se iba, por ejemplo, de aquí a Puerto Plata. Un tanquero que normalmente no viajan en el día, sino en horas de la madrugada, precisamente para evitar el calor y la evaporación. Una vez eso fue un motivo de muchas discusiones hasta que finalmente se aumentó los márgenes en el transporte por
la pérdida que ellos tenían en esa evaporación, porque cuando tú llegas a Puerto Plata, en Puerto Plata no le importa si tú perdiste 10 galones, por ejemplo, en la evaporación, sino cuánto tú le echaste a la estación que estás ahí. Por supuesto. Eso, lo otro es un margen. Entonces se discutían cosas como esas, y esa ley está estableciendo marcos de referencia de cómo establecer esos sistemas tarifarios, por ejemplo. Y yo creo que eso es importante, porque una de las cosas que tiene el tema de los combustibles en República Dominicana es que, si bien es cierto que estamos sobre la base de los precios que fijan los productores y distribuidores internacionales del petróleo y de combustibles ya elaborados o semi-elaborados, de los que adquiere República Dominicana, si estamos bien sujetos a eso y a los niveles de nuestra tasa de cambio, porque es un nivel importante debido a que se compra en dólares, debido a esos rejuegos, ya la parte, cuando llegan aquí los combustibles o el petróleo que va a ser refinado, alguna parte que viene semiprocesado, se refina en refinería, cuando llega aquí esa parte, esos márgenes entre la llegada aquí, el costo de flete de carga, la llegada aquí y las operaciones en las estaciones gasolineras o estaciones de gas o llevarlo a una planta, toda esa descomposición del costo es muy volátil, para poner un término que tiene que ver con los combustibles. Es muy volátil porque cambia muchas veces de manos y cambia muchas veces de situaciones. Y eso aquí que esa es una de las cosas interesantes para poder establecer medias reales. Lo que también hay un ajuste ideal sobre el término de cómo manejar las consistencias de los impuestos a cobrar. Porque hay impuestos diferentes. Hay un impuesto general de cuando llega el combustible, de cómo pasa de manos, porque aquí la gente cree que el petróleo y los combustibles lo importa el gobierno. El gobierno es que menos importa. Aquí hay compañías privadas que son los grandes importadores de combustible, que es donde está esa brecha que el gobierno le paga para mantener ese subsidio. Tú has tocado un punto que es sumamente importante, con todo lo que tú has planteado. Óyeme, la recarga de impuestos sobre los combustibles, que eso es un verdadero abuso. Meterle un porcentaje enorme de impuestos, incluyendo 2 pesos por galón, dizque para financiar a los transportistas. Hágame el favor. Es el que reclama Antonio Marte. No, hombre, por favor, eso hay que revisarlo muy seriamente. Sí, lo que pasa es que se fue añadiendo a los combustibles. A los combustibles se fue añadiendo al negocio de los combustibles lo mismo que se añadían a los juegos, que se añadía a las bebidas, a los cigarrillos. Cada vez que se necesitaba un incremento de impuestos para una demanda que estaba haciendo, que el 4%, que la universidad, que la que se yo cuánto, se especializaban impuestos de tanto, supuestamente total que iban al Fondo General de la Nación. Pero la mayoría eran incluso temporales pues y se quedan para siempre. Entonces, eso se fue añadiendo, y llegó un momento donde los presupuestos se hacen sobre los márgenes de los beneficios, sobre la realidad de los impuestos que tú cobras en el año anterior, o de que tú vas cobrando. Si tú de buenas a primeras, por ejemplo, en esta situación, vamos a suponer que el gobierno en la elaboración del presupuesto de 2022 le tumba la mitad a los impuestos de los combustibles. Bajan drásticamente, pero ¿y entonces cómo compensa la necesidad que tiene el gobierno impositiva si no tiene otra fuente que lo compensen? Porque ya está creado sobre esa base. Eso es un lío, mira, eso es un lío. A menos que no haya una reforma fiscal que pueda compensar esos impuestos. Qué bueno que tú quitarlo el gobierno de buenas a primeras. Bueno, es la forma. Quitarlo al gobierno de buenas a primeras es complicado. Estoy hablando de la realidad. Yo pienso que lo que se demanda es esa reforma fiscal, porque aquí hay, óyeme, muchas empresas que no pagan impuestos, empresas grandes. Pero para eliminar el negocio de las exoneraciones de impuestos en este país es un abuso. Eso es en el caso de una reforma precisamente para eliminar distorsiones como esas. Claro, por supuesto, pero hay que demandarlo. Por eso el Estado, el gobierno dominicano nunca
le ha marchado a las bancas de apuestas. ¿Esto qué están haciendo Pues ahí? Yo quisiera verlo. Hay que marchar. Yo quisiera verlo porque es que las bancas de apuestas le dejan un dinero en impuestos y está sobre la base del presupuesto general de la nación. O sea, Bueno. son realidades, eso no es, ¿tú me entiendes? Bueno. Miren, estamos a las puertas de que Vamos a la se pausa. ponga en ejecución el sistema de transporte del metro en la extensión de la línea que va 2, que iría desde el kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos. ¿Cómo? ¿Tan rápido? En un tiempo, bueno, antes de finalizar este año, será puesta en servicio. Tendrá 5 paradas, se va a construir rápido, porque es aérea, contrario a las otras, que la mayoría es subterránea, esto es aéreo. Además de eso, vamos a tener la oportunidad. En este momento el metro transporta promedio unas 300.000 personas al día. El diseño, el proyecto que tiene la OPRED es de duplicar la capacidad del servicio del metro en la capital dominicana. ¿Cómo lo va a hacer? Sencillo. Esos trenes que tienen en estos momentos 3 furgones serán llevados a 6 furgones. Ya incluso se ordenaron los furgones adicionales o los trenes adicionales para enlazar 2 trenes de 3 furgones, convertirlos en 6. ¿Cuál es el único retraso que tiene eso? Bueno, furgones, son vagones. que Georgie. es lo mismo. Los furgones para transportar carne. Es lo mismo. ¿Y qué transporta la carne de gente? Miren, junto con todo eso, Sí, Pero, ahorita perdón, hablando de déjame una concluir. información seria. Entonces, esos trenes que serán de 6, la única dilación que tiene el que eso no se ponga rápidamente en ejecución, primero es que fueron ordenados ya los trenes, pero toma un tiempo su fabricación. Y además de eso hay que ampliar las estaciones del tren, principalmente las estaciones aéreas, las que están en lo alto, que están preparadas para recibir apenas no 3 furgones, sino 3 vagones, pero vagones o furgones son 3. Entonces, pero sí estaban las cimientas hechas para que en el futuro se pudiera ampliar, y en eso están trabajando. Ahora apenas tienen unas 4 horas de trabajo diaria porque no pueden interrumpir el servicio del metro. Imagínense usted el caos que se armaría en la ciudad. Entonces trabajan entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana para poder ampliar esas estaciones del metro de Santo Domingo y hacer las estaciones en los elevados. algo que tienen que hacer. Perdón, termina. Bueno, entonces lo de Los Alcarrizos se va a enlazar. Los Alcarrizos va a tener un teleférico Que va a estar al final con del año. 4 estaciones que va a poder sacar a toda la gente que viene de Los Alcarrizos hasta la estación del metro que estará ahí en la entrada de Los Alcarrizos. Repito, serán 5 paradas del metro entre Los Alcarrizos y el kilómetro 9. Será aérea. Se está construyendo una marginal de 3 carriles en la parte sur de la autopista Duarte, lo que obligará al Ministerio de Obras Públicas a construir los otros 3 carriles paralelos, ¿no?, en la marginal, en la parte norte de la autopista Duarte. ¿Qué va a tener eso? Además de la intervención que el Ministerio de Obras Públicas va a realizar ahí en el kilómetro 9 para evitar ese infernal tapón que se arma. Señores, a veces le toma a uno más tiempo salir de la capital que llega a Santiago. que llegar a Santiago. Carrefour a Santiago. Óyeme, Sí. la verdad que ese dato Es así, ese dato que tú aportas de que el metro apenas transporta 300.000 personas. Diarias. Apenas, sí, diaria. Óyeme, qué penoso. Y una de las misiones que debe asumir, quienes administran el metro, ¿verdad?, la institución, creo que es la OPRED. La OPRED. La OPRED. Óigame, debe ser estimular de algún modo que la clase media use el metro. La clase media no usa el metro. A mí me han tocado 2 experiencias
dos experiencias aquí en ese sentido. Una vez yo iba saliendo de Multimedios del Caribe, de CDN, iba a la Feria del Libro, que ahí, la Plaza de la Cultura. La Plaza de la Cultura. Y yo voy rumbo a la estación del metro que queda justo en la esquina. Y me dice un colega, Colombo, ¿tú vas para la Feria del Libro? ¿Y cómo que tú te vas? Digo, pero es un metro que te deja adentro en 10 minutos o menos. Te deja en la entrada. Ay, sí, ¿verdad? ¿Cómo voy yo a movilizar mi vehículo? No, Con todo lo que significa eso, teniendo una estación del metro allí. Mire, ustedes saben... Esa fue la primera. La segunda fue, estando en la alcaldía, le estaban por celebrar el cumpleaños a una empleada allí, y yo dije, miren, yo vengo ahora, voy a Villamella a comprar chicharrón. ¡A Villamella! Nosotros fuimos. Sí. Digo, pero ven acá, nosotros fuimos, tenemos sí. allí una estación del metro que me lleva en 10 o 15 minutos. Nosotros lo hicimos. Y no lo creían. Y el presidente Increíble. Abinader, que se subió en el metro y transitó en el metro, cuando llegó a Villamella se dio cuenta, hasta donde nosotros llegamos, la estación Mamá Tingó, que ahí hay un congestionamiento de gente, mucho tráfico de personas. Claro. Entonces dio la orden de que se extendieran 2 paradas más Sí, y lo llevaran hasta Punta. Hasta Punta. Bueno, sí. nosotros fuimos a Punta por la cola de un motor. Sí, en Claro, motor. hasta Punta. Entonces, en Es Punta, verdad, es en verdad. Punta se va a construir un gran parqueo Claro. para que todo el que quiera venir, trasladarse en el metro, Oye, pueda llegar pero hasta ahí en su vehículo, Es insólito. montarse en su metro, ir a su puesto de trabajo y Oye, regresar a recoger su vehículo. Miren, Es jóvenes. insólito que tanta gente que vive acá, que ha vivido en países como Estados Unidos, México, donde yo viví muchos años, señores, en esos países tú no usas tu vehículo más Bueno. que de noche o los fines de semana, tú andas en el metro por todos lados. Así es. Sin Tenemos- embargo, aquí no. Tenemos que en hacer, la línea, no tenemos porque- que hacer la pausa. No. No, lo Bueno. hicimos un poquito tarde. Estoy, Vamos a hablar de estoy los nulo. aspectos económicos del discurso del presidente de la República que todavía siguen resonando y siguen provocando reacciones, porque medidas económicas ante la crisis que representa el ataque de Rusia a Ucrania y ese enfrentamiento, y cómo puede esto repercutir y afectar nuestras economías. Henry Ebrar está con nosotros. Henry, economista y un colaborador de este programa. Buenas tardes, bienvenido, Henry. Buenas tardes, Henry. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y pueden añadir que yo soy un usuario del metro de Santo Domingo cada vez que sea posible. Qué bien. tú ves. Es un servicio excelente. Claro que Es sí. un servicio excelente. Claro. Y es verdad, habría de ver como, yo creo que es un aspecto cultural, ¿no? Que efectivamente hay grupos de la sociedad dominicana que, vamos a decir, y es cierto, fuera del país usan sin ningún problema Sin el ningún metro, problema el metro. pero como que aquí no quieren que lo vean ahí No, montado porque en el aquí metro. piensa que le quita el glamour. No, hombre, no. Pero, Mira, Bueno, Henry, yo le voy a decir una cosa, ese es un servicio excelente y obviamente Claro. los planes de ampliación del metro van en la dirección correcta. mira, yo quiero que me des 30 segundos porque Sí. quiero aprovechar para hacer un reconocimiento público al ingeniero Rafael Antonio Santos Pérez. Él está con nosotros esta noche en el programa de televisión a las 8 y admiro la conducta de este ingeniero que reconoció el excelente trabajo que se hizo, bien hecho, técnicamente bien hecho, del metro por las administraciones anteriores del Partido de la Liberación Dominicana. Lo reconoció públicamente y dijo que lo único que están haciendo es dándole continuidad. Claro. Claro, tratando de impregnar toda la pulcritud, la transparencia en la continuidad de la construcción de las nuevas líneas del metro, pero reconoció la utilidad del metro y la calidad del trabajo que de ingeniería y técnico que se había hecho ahí. Eso merece, mire, eso es poco usual en la República Dominicana, poco usual. Pero tienes razón. Sí. Tienes razón. Claro. Henry, perdóname que te interrumpiera para eso, pero no me podía quedar con eso reservado.
No, muy válida la apreciación. Es cierto que no hayamos sido tan acostumbrados a este tipo de continuidad del Estado en los comentarios, y yo creo que es un justo reconocimiento y muestra que sí es posible. Así es. Henry, el discurso del presidente, las luces y las sombras que tú encontraste en él. Bueno, definitivamente luces, que son los resultados que se han logrado a pesar de tiempos difíciles, y obviamente sombras, casi sombras nada más, ¿no? Como en el bolero, aquel, que son esos retos formidables. La verdad que el presidente Luis Abinader no ha tenido suerte, ¿no? Entró con una crisis sin precedente, se pensaba haber salido ya del COVID y caímos del COVID directamente en lo de Ucrania, y lo de Ucrania es de verdad un problema catastrófico. Ahorita estoy viendo en la pantalla, el petróleo subió en el día de hoy más de $10 y está en la actualidad en Nueva York en $106. Así es. Esto de verdad que es algo catastrófico. Entonces, pero volviendo al discurso, yo creo que efectivamente, tratándose de un discurso de rendición de cuentas, obviamente pues el presidente usó gran parte de su tiempo celebrando resultados que no son solamente resultados, vamos a decir, de una gestión, sino del esfuerzo de todo el país. Sin duda alguna, la República Dominicana ha cerrado el año 2021 en un nivel donde ni los más optimistas se imaginaba posible. Es cierto que cuando comparamos la cifra del crecimiento del 2021 con la del 2020, nos puede causar cierto vértigo, ¿no? Esta cifra tan alta, pero aún comparando con el 2019, como muy bien lo hacen las autoridades, nos muestra un crecimiento de un 4.7%, que sí es el mayor crecimiento de toda la zona. Recuperación de importantes sectores, generadores de divisas, especialmente se extendió mucho sobre el caso muy exitoso de las zonas francas. Habló de la recuperación, aunque sea frágil, del turismo. Lo vemos con el caso de Rusia y Ucrania, y espero que podamos tocar un poquito este tema. Y sí, algo que ha sido una sombra ya en el año pasado, y es una sombra aún más oscura este año, creo que es el gran reto ahora económico, que es el tema de la inflación. Y eso obviamente se pinta como algo muy, muy difícil, muy cuesta arriba, aunque yo creo que las medidas que se han anunciado, que obviamente no alcanzan a toda la población, yo creo que ha habido, vamos a decir, el enfoque correcto, que es tratar de priorizar, de focalizar donde hay más vulnerabilidad, que son los hogares más pobres. Entonces, esos programas de subsidio que se han anunciado, esos programas de ampliar el acceso a comida, va en el sentido correcto, especialmente si hay, vamos a decir, una implementación exitosa, pero estamos todos conscientes de que esto no va a compensar todo el sacrificio al cual nos vamos a enfrentar este año si sigue empeorando la crisis en Ucrania. Así es. Algo que yo extrañé del discurso del presidente es lo que tiene que ver con las reservas monetarias del país, que todo eso está relacionado con el valor, ¿verdad?, costo de la vida, etcétera, el peso. Quisiera saber cuál es la situación nuestra en ese sentido. ¿Cómo están las reservas del Banco Central para amparar el valor monetario? No, mira, eso ha sido quizás uno de los resultados más sorprendentes de la economía el año pasado, fue que lejos de devaluarse el peso como estaba contemplado inicialmente en el presupuesto 2021, donde se proyectaba que el dólar iba a cerrar el año pasado en 64 pesos por uno, ocurrió todo lo contrario. Hemos visto cómo durante gran parte del año el peso se ha fortalecido frente al dólar, a un punto tal que terminamos el año en 57 pesos con 45 centavos. Y hoy está a 55
pesos con 90 centavos por un dólar. Sí, no, inclusive la tasa oficial, la que sirve, es la que utilicé, ¿no? 54.45 y realmente está en 54.95, Sí. alrededor de 55 pesos, porque en el mes de febrero hemos visto probablemente un cambio, ¿no? de política por parte del Banco Central como una forma de luchar contra la inflación, es como que tumbar el pulso, ¿no? A la divisa estadounidense, que desde octubre iba subiendo de poquito a poquito. En diciembre subió 66 centavos, en enero subió 33 centavos, pero en febrero hubo un desplome que no se veía desde el año 2004, después de la crisis bancaria, cuando volvió a, después de subir hasta casi más de 60 el tipo de cambio, pues regresó hasta debajo de 30 pesos. Entonces, Henry, ¿y hasta dónde podría aguantar la tasa en su camino a la baja? Mira, eso es el único, creo que el único que tiene la respuesta a esta pregunta ahora es el gobernador del Banco Central. Y yo creo que hay la capacidad para colocar. Yo siempre he pensado que las autoridades del Banco Central tenían la holgura suficiente para ubicar el tipo de cambio más o menos donde entendía que era más conveniente, ¿no? Para la economía dominicana. Es cierto que es un juego delicado, porque al mismo tiempo que la revaluación del peso favorece a los que están importando, a los que están consumiendo, porque obviamente te cuestan menos pesos adquirir dólares. En cambio, los sectores generadores de divisas, los exportadores, los exportadores, el sector turismo, los propios hogares que reciben remesas, pues lo ven como mucho menos simpático, que en el mes de febrero casi perdió 3 pesos el dólar. Entonces, creo que es un asunto de equilibrio también, un asunto de mandar un mensaje muy claro de que no va a haber posibilidad de que se dispare el tipo de cambio. Yo creo que eso obviamente es positivo, porque hay que buscar todas las posibilidades para que efectivamente se logre frenar la inflación, porque recuerden que con el tema de Ucrania, además de la subida del petróleo, la subida de materias primas, especialmente productos alimenticios como maíz y trigo, se ha disparado, porque tanto Rusia como Ucrania están dentro de este pequeño grupo de exportadores de cereales. Entonces, esa es una situación de verdad muy delicada, pero por dicha, la economía dominicana abre el año 2022 en unas mejores condiciones que hace un año atrás, con la sola excepción del tema de la inflación, que no es realmente un problema de la República Dominicana, es un problema global, pero es aquí que estamos viviendo y son hogares dominicanos que hay que buscar, proteger y mitigar el impacto, ¿no? Tan duro que tiene. En Estados Unidos la inflación ronda el 7%. Así es. Sí, se ha alcanzado niveles que no se veían en 40 años. En 40 años, y a corto plazo el tema de la guerra en Ucrania complica el panorama de la inflación, además de que nos pone en jaque la recuperación total del sector turismo. Recuerden que Rusia es el tercer principal mercado para el turismo de República Dominicana. Sí. Es el principal mercado desde Europa. Estábamos recibiendo, fíjense que en enero el país recibió prácticamente 50,000 rusos, que cuando lo comparamos con el segundo, tercer y cuarto mercado desde Europa, o sea, España, Alemania y Francia, esos 3 países juntos no logran a la cifra de turistas rusos. Y el quinto mercado que sigue a esos 4 era precisamente Ucrania. Entonces, es cierto que estamos entrando en una zona de muchas turbulencias, donde efectivamente la conducta de la política del lado monetario por parte del Banco Central, como por parte de el resto, ¿no? La parte fiscal, que va a ser cómo se va a realizar el gasto público, sin duda alguna, una redefinición, como muy bien lo ha dicho el presidente, ¿no? Una redefinición del presupuesto, porque esos
esas nuevas partidas que fueron anunciadas, obviamente van a tener que salir de otras partidas, entre las cuales una administración más, vamos a decir, más acertada, ¿no? Del gasto público. Todavía había espacio para una serie de ahorros. Yo creo que el mismo director general de presupuesto, José Rigo, anunció que con el decreto que tomó el presidente, hay cerca de 40.000 millones de pesos de gastos que van a ser disponibles para reorientarse hacia esos programas, ¿no?, de apoyo a los hogares más pobres. Que tú hablabas, que en las circunstancias excepcionales eso es correcto. Tú hablabas de turistas rusos y de la posibilidad, que es cierta, ¿no?, de que disminuya la visita de rusos al país, pero hoy acaba de aterrizar hace unas horas en Samaná un avión de una línea aérea rusa con 350 y tantos turistas rusos que vienen a Samaná. Aeroflot viene a buscar también a los que estaban varados. Mira, Henry, vienen hoy aquí y mañana van a... Yo tengo una interrogante. A ver. Escuchamos, no te quiero meter en el terreno político porque tú no lo eres, pero éramos asiduos oyentes, ¿no?, de descalificar al actual presidente de la República por su inexperiencia, por su desconocimiento en los aspectos del manejo del Estado. Con todas estas demostraciones que ha dado el presidente Luis Abinader, ¿tú piensas que el país está transitando por un camino seguro en cuanto a su recuperación económica? Mira, no hay duda que lo que le ha tocado a el presidente Abinader llegando al poder no le haya tocado probablemente a ningún otro dirigente de la República Dominicana. Le ha tocado de verdad una situación muy difícil, porque cuando entró estaba en pleno desarrollo la ola más grave de la pandemia, y después siguieron una serie, y yo creo que el manejo que se ha dado, y es cierto, te digo, mira, yo lo veo con la distancia que me permite, ¿no? Mi propia nacionalidad, ver cómo se han manejado los temas del COVID en Francia. Yo creo que el manejo que se ha tenido de la crisis del COVID fue realmente muy apropiado. O sea, la verdad que ha sido una crisis bastante bien manejada. Claro, un costo terrible. Por supuesto, murieron mucha gente, pero yo creo que las tasas de mortalidad fueron muy por debajo de lo que se esperaría. Yo creo que un punto fundamental ha sido que además de la vacunación, que fue bien organizada, también se ha permitido a los médicos dominicanos tratar a los enfermos. Y eso yo creo que ha sido un punto también fundamental para que no sea más grave. Y el resto, mira, yo creo que también desde el banco, fíjate que quizás una de las decisiones muy sabias que ha tomado el presidente de la República y que sorprendió a muchísima gente es haber mantenido al gobernador del Banco Central en el puesto. Y creo que eso transmitió desde el propio inicio del gobierno mucha tranquilidad en la conducta de las cosas del Banco Central, donde sí efectivamente yo creo que parte de los malos recuerdos que habían dejado administraciones pasadas del PRD tenían que ver con eso. Y yo creo que quizás son los logros principales del presidente ha sido haber creado desde el inicio esta confianza. Y la mejor muestra de esta confianza es que el peso dominicano, lejos de devaluarse, se ha reforzado, la inversión extranjera está llegando, y un hecho que es muy importante, que pena de hecho, yo creo que el único que realmente supo comunicar esto fue el presidente en su discurso del domingo, el hecho de que el único país de todo el continente americano que vio una mejora en su nota por parte de las agencias crediticias como Moody's, Standard & Poor's, Fitch, ha sido la República Dominicana, lo cual yo creo que un reconocimiento que se ha manejado bien. Ahora, faltan todavía, los retos son increíblemente difíciles, porque nadie sabe dónde vamos a estar la próxima semana. Sí. Señores, ¿quién hubiese apostado
El presupuesto de este año contemplaba un precio del petróleo en 62 y algo. Sí. Ya estamos 62.8. prácticamente $50 por encima de lo que había en el presupuesto. Estos son retos de verdad muy grandes, pero yo confío en que vamos a poder salir adelante siempre y cuando obviamente la gente allá en Ucrania no se vuelven locos, porque la verdad que eso es una crisis, no una crisis, hay una guerra en suelo europeo. Eso no se veía realmente con esta magnitud desde la Segunda Guerra Mundial, y esa es una crisis de seguridad mundial que llega al nivel de lo que se vivió en el 62 con la crisis de los misiles en Cuba. No sabemos lo que puede estar pasando, pues hay que manejar las cosas con prudencia, apostar a que las cosas se van a salir bien, pero realizar también que, mira, va a ser un año mucho más difícil que el año pasado. Bueno. Excelente. Está Esa es la fuerte. realidad. Gracias. ¿Qué pasará? ¿Cuáles serán las consecuencias del conflicto en Ucrania, Rusia? ¿Cómo repercutirá eso en la República Dominicana? Bueno, actualmente en lo más inmediato ya tenemos los impactos. Es imposible pensar que podemos mantener en la actualidad un mecanismo de subsidio tan federalizado con los combustibles, porque ya estaríamos hablando de 700, 800, 900 millones de pesos semanal para mantener el precio de los combustibles. 103,41 el precio del barril de petróleo hoy. Sí. Y mira, yo estoy viendo en la pantalla, ha seguido subiendo en la tarde, y en la actualidad en el mercado de Nueva York está arriba de $106. 106, de verdad, sí, el petróleo de Texas. Sí, el petróleo de Texas, que es el que nos sirve de referencia. Para que entendamos, señores, y ahí la matemática es asustadora. Por cada dólar que sube el barril de petróleo, le cuesta a la República Dominicana adicional pagar la factura petrolera por cada dólar más de 4.000 millones de pesos. Sí. Por un pobre dólar. Y ahí estamos hablando, señores, ya de más de 40, ya van más de $40. O sea, estamos hablando de un ajuste a la economía que no es cualquier cosa. Y del otro lado, obviamente, entonces el tema del turismo, yo creo que ese es el sector probablemente más afectado, porque también las sanciones económicas que se están tomando en contra de Rusia han provocado una devaluación abrupta del rublo, ¿no? La moneda rusa, lo cual quiere decir que va a ser mucho más costoso ahora para los ciudadanos rusos hacer viajes en el exterior, asumiendo que mañana puedan volver a salir. O sea que efectivamente ahí hay un riesgo importante sobre las cifras de un sector que esperábamos tener ya un año completo por primera vez desde, fíjense que mira, hemos tenido el último año sin crisis en el sector turismo fue 2018. 2019 tuvimos la crisis reputacional con Estados Unidos, 2020-21 el COVID y ahora 2022 la crisis en Ucrania. Eso es difícil, aunque el sector ha mostrado mucha resiliencia. Hemos visto cómo los hoteles volvieron a abrir, los turistas han regresado. Tenemos la ventaja de que no estamos dependiendo solamente del turismo desde Europa. El mismo hecho de que se puede pensar peligroso ir a viajar a Europa va a hacer que probablemente todo el continente, o sea, desde Canadá, Estados Unidos hasta Sudamérica, van a pensar mantenerse viajando más cerca de sus tierras, y ahí la República Dominicana puede recuperar una parte quizás hasta importante, ¿no?, de los turistas que perdamos desde Rusia y Ucrania, y compensarlo, ¿no?, con turistas que se van a quedar viajando aquí en el continente americano. ¿Es correcta la medida tomada por el gobierno del presidente Abinader de incrementar los planes sociales e incluso incrementar el número de beneficiarios?
Sí, es que definitivamente, mira, tenemos que pensar que el mercado no lo puede arreglar todo solo. Y hay momentos cuando hay efectivamente esos incrementos tan fuertes de precio que impide hacer este subsidio generalizado. Yo creo que efectivamente es correcto tratar de muy bien focalizar, de muy bien priorizar los subsidios, y asumiendo que son subsidios que no van a estar toda la vida. O sea, se está apostando obviamente que las crisis son pasajeras, ¿no? Habrá de ver todos los números, habrá de ver la redefinición, ¿no?, de este presupuesto 2022, pero definitivamente yo creo que va en la dirección correcta. Por supuesto, mucha gente está llamando la atención de que esto no va a cubrir clase media, es cierto, pero yo creo que tenemos que entender que la magnitud de esta crisis hace que, mira, la sábana no alcanza para tanta gente, lamentablemente, y que sí hay que tener algunas prioridades. Yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo de que primero tenemos que atender a los que más lo necesitan, que son los hogares del quintil 1, quintil 2, el 20, el 40% de los hogares más pobres. Es ahí donde pues hay que tratar de llevar algún alivio, y yo creo que esas medidas van en la buena dirección. Pero además de eso, Henry, la clase media se beneficia cuando se subsidian los combustibles, tanto los combustibles para el transporte, porque ¿quiénes son los que tienen la mayor cantidad de vehículos? La clase media. Claro. Y también se benefician los hogares dominicanos con no tener que pagar un gas de consumo en el hogar más caro. O sea, ahí hay un beneficio. No, tú tienes toda la razón. Inclusive cuando se hacían esos subsidios generalizados a los combustibles, no solamente por los costosos, sino que se podía discutir hasta qué punto inclusive podía ser socialmente eficiente, ya que, como tú muy bien lo has dicho, la compra de los combustibles fuera del GLP para la cocina, pero estamos hablando de volúmenes que son pequeños, entre 6 y 8 galones mensuales, ¿no?, para la estufa en un hogar normal. Los que se benefician de los subsidios generalizados son los hogares de los quintiles más acomodados, que quizás son los que menos lo necesitan. Por eso que el hecho de haber mantenido esos subsidios durante mucho tiempo, ya va más de 3.000 millones de pesos, por lo que va de apenas 2 meses, cuando el año pasado fueron 13.000 millones durante todo el año. Es cierto que esos subsidios van mucho más hacia la clase media que la clase baja. Lo otro es que efectivamente vamos a tener que todos hacer ajustes. Creo que no solamente es el Estado que va a tener que ajustarse. Yo creo que frente a una situación de crisis como esta, yo creo que es irracional pensar de que podemos seguir viviendo como si efectivamente el barril de petróleo subiese en $40, porque no está en $40. Entonces, es importante que las mismas señales de precio nos incentiven también a modificar ciertos comportamientos. Y ustedes lo decían al principio, el consumo que tenemos de combustible aquí en el país es completamente irracional. Sí. Y quizás y yo no estoy seguro que los subsidios ayuden a resolver el problema, todo lo contrario, porque no hay ningún incentivo a cambiar el comportamiento. No son situaciones fáciles. Bueno, Henry, es mucho más fácil para nosotros estar hablando de estos temas que tener que tomar decisiones en momentos de verdad que son muy difíciles, no solamente para la República Dominicana, para el mundo. Esa es una problemática para el mundo entero, y tenemos que entender eso. Pensar que eso es solamente una situación de República Dominicana no es decirle la verdad. Muy bien, Henry, como siempre, una cátedra cada vez que conversas con nosotros, muy orientadora para nuestra audiencia. Un gran abrazo para ti, agradecido de corazón. Por la oportunidad, y esperamos de verdad que la próxima vez que compartir con ustedes será para buenas noticias y de que ya esta crisis se haya desinflado, porque es
es necesario. Quiero decirles que Henry, además de un magnífico economista, es un buen cantante. Ah, sí. Sí. ¿A dónde canta? ¿Eh? ¿A dónde canta? ¿A dónde se está presentando? No, ahorita no, hemos prometido que después del COVID íbamos a regresar, pero vamos a esperar salir de esa crisis de Ucrania para que Bien. haya de nuevo el ambiente para eso. Un abrazo, Henry. Gracias. Bien. Señores, vamos a la pausa. Al regreso, que hable la gente, que se exprese el pueblo.